Notiplaneta.com. Noticias. Tu canal. Noticias. Mientras en el hemisferio sur una ola de calor provoca uno de los mayores incendios forestales de Australia. Cerca de Melbourne, la capital del estado australiano Victoria, reportan que los más de 50 focos de fuego han sido sofocados. Otros 2 estados también han sido víctimas de los incendios provocados por la sequía y los golpes de calor que superan los 45 grados. Todo el país está bajo alerta. El gobierno de Ecuador votó a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta para reemplazar a Jorge Glass. Su candidatura estaba entre los que ofreció el presidente Lenín Moreno, quien se mostró satisfecho con la elección. No obstante, la decisión de los diputados no fue unánime, ya que su designación se efectuó con 70 votos a favor, solo uno más de los necesarios. Su antecesor en el cargo, Jorge Glass, se encuentra actualmente cumpliendo condena de 6 años de prisión por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Las fuerzas gubernamentales sirias han logrado romper el cerco de los radicales alrededor de una base militar en la provincia de Damasco. Los medios estatales afirman que la infantería y los tanques ingresaron en la zona y recuperaron parte de los territorios ocupados por los extremistas del Frente al-Nusra. Los enfrentamientos se produjeron en la localidad de Jarasta. Los propios grupos extremistas han publicado a través de sus fuentes digitales que sufrieron grandes pérdidas, incluso la muerte de varios altos mandos. El enclave permanecía ocupado desde la madrugada del 1 de enero, cuando los extremistas violaron el cese al fuego acordado. Paralelamente, otra exitosa operación antiterrorista en la provincia de Idlib concluyó con la recuperación de varias localidades estratégicas y la eliminación de decenas de yihadistas. Los destacamentos de zapadores ya han comenzado a desminar las zonas liberadas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por la alcaldesa de París, asistió al homenaje del 3er aniversario del atentado terrorista a la sede de la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado kosher. En enero del 2015, en menos de 3 días, los terroristas acabaron con 17 vidas, incluidos algunos empleados del medio, varios agentes de policía y algunos viandantes. A su paso, también causaron varios heridos. La conmemoración se efectuó en silencio, sin ningún discurso, cumpliendo así con la voluntad de las familias, quienes solicitaron que primara la sobriedad. Indica que Estados Unidos intenta influir en sus asuntos internos, incitando a la violencia en el propio país norteamericano. Se reavivan las especulaciones sobre la presunta injerencia rusa. Las nuevas acusaciones fueron lanzadas por el director de la CIA, Mike Pompeo. Afirmó que Moscú intentaría influir en las votaciones al Congreso en el 2018 y denunció la presunta acción rusa en los procesos electorales norteamericanos durante décadas. Pese a la falta de pruebas, las acusaciones de Washington contra el país eslavo van más allá del territorio estadounidense. El principal asesor de seguridad nacional del gobierno afirma que existen señales de injerencia rusa en las presidenciales de México. Además, no ha dudado en asegurar que también hubo en la crisis independentista catalana. Desde el Kremlin, reiteradamente han negado que Moscú interfiera en procesos electorales extranjeros. En este sentido, la directora del grupo RT, Margarita Simonian, precisó que dentro de varios años los norteamericanos se darán cuenta de que Rusia nunca manipuló los comicios del 2016. La desigualdad de género en el ámbito laboral parece ser una realidad difícil de cambiar. Entre los últimos países en afrontar la brecha salarial entre hombres y mujeres se encuentra Alemania. En la nación, las empresas tendrán que hacer públicos los salarios de sus empleados e informar sobre las medidas adoptadas. Mientras en América Latina, México muestra uno de los índices mundiales más bajos de empleo femenino. Emma Torres ha indagado en esta problemática. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas, ha explorado cómo en la actualidad persisten las desigualdades de género en los ámbitos económico y social en el mundo. En su informe, La lucha por la igualdad de género, una batalla cuesta arriba, en el cual se afirma que las mujeres perciben en promedio un 15% menos del salario que gana un hombre.
Además, revela cuáles son los países con la tasa de empleo femenino más baja. En primer lugar, ubica a Turquía, en donde solo el 28,7% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen. Le sigue Grecia con un 41,7%. Y en tercer lugar, posiciona a México, nación en la que el 44,9% de las mexicanas en edad de laborar poseen un trabajo, en contraste con los hombres mexicanos, quienes ostentan una tasa más alta, del 78,5%. El escenario no es muy alentador para México. La encuesta Géneros Asimétricos, Representaciones y Percepciones del Imaginario Colectivo, realizada por investigadores universitarios, señala que el 23% de las mexicanas aún piden permiso para trabajar. Aunque la OCDE reconoce las políticas implementadas en México para lograr el empoderamiento femenino, afirma que aún hay un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género, ya que las mexicanas que trabajan lo hacen en condiciones poco favorables, con poca protección social, alta inseguridad, bajos salarios o en empleos informales. Lo que sí reconoce es que el país ha dado un paso en la dirección correcta en el liderazgo político, ya que el 42% de los integrantes de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, son mujeres, porcentaje muy por encima del promedio de sus países miembros, que es el 28%. La OCDE insiste en la importancia de reducir las brechas de género, ya que de hacerlo ayudaría no solo a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, también incrementar el porcentaje de Producto Interno Bruto de cada país. El primer ministro húngaro Viktor Orbán reitera que su país no pretende aceptar refugiados y los califica de invasores musulmanes. Así lo publica el medio alemán Welt. El mandatario advierte además de que un alto flujo de desplazados de Oriente Medio puede conducir a la creación de sociedades paralelas dentro del Estado. El jefe del gabinete añade que el hecho de que su país reciba dinero del Fondo de Cohesión de la Unión Europea no significa que estén obligados a aceptar a los refugiados. Respondió así a las críticas de otros países del bloque e instó a sus gobiernos a respetar a Hungría. El primer ministro hizo hincapié en que su nación abrió el mercado a la competencia libre y existe un balance justo. A finales del pasado año, la Comisión Europea llevó a Hungría, Polonia y República Checa al Tribunal de Justicia del bloque por incumplimiento de las obligaciones sobre la reubicación de solicitantes de asilo. Se expande la indignación en España tras la muerte de un inmigrante en un centro de internamiento de extranjeros en Málaga. En Madrid, cientos de personas protagonizaron una protesta cerca de una instalación de este tipo en la capital. Los manifestantes denunciaron la falta de derechos humanos en estos lugares y reclamaron su cierre. En la concentración se exigió además poner en libertad a los extranjeros que permanecen tras las rejas por motivos migratorios. El 29 de diciembre en Archidona, una cárcel sin estrenar convertida en un centro de internamiento, murió el argelino Mohamed Boudebala. Según la justicia española se habría suicidado. Sin embargo, la abogada de la familia indica que no se les ha permitido consultar a los dos testigos de lo ocurrido, mientras que el informe de autopsia es preliminar. Además, el ministro de Justicia de Argelia ha anunciado que abrirá una investigación y que se realizará otra autopsia para esclarecer las causas de la defunción. Y para profundizar en este tema vamos en directo con el director de los Centros Pueblos Unidos, Iván Lendrino. Gracias por estar en el informativo. La utilización del centro penitenciario, donde falleció este argelino, ha sido muy criticada por los organizadores humanitarios, por las condiciones de vida puntualmente. ¿Qué piensa acerca de esta situación? Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros visitamos el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid, y junto con la red SJM formamos parte de una red de entidades que visitan otros centros de España. Concretamente, no visitamos Archidona, sí que estamos cercanos y muy próximos a otras ONGs que lo hacen, como Málaga Acoge, y creo que bueno, somos muy críticos con la existencia de este espacio que se ha dejado, cuya supervisión se ha dejado en manos de la UIP, de las fuerzas policiales, y que posiblemente la parte de cuidado y atención a los internos no sea la más adecuada. Y hemos puesto una queja al defensor del pueblo precisamente para exigir una investigación junto con otras entidades para esclarecer un poco los hechos.
De hecho, no solo se critica porque en esos centros se podría vulnerar los derechos humanos, sino que también se cuestiona su efectividad de estos centros. Cuestionamos seriamente el modelo. Es decir, estos centros lo que hacen es internar a personas, las privan de libertad cuando no han cometido ningún delito, han cometido una infracción administrativa. Entonces estos centros en principio velan porque se haga efectiva la repatriación de estas personas. Sin embargo, un gran porcentaje de estas personas finalmente no son repatriadas, se les priva de libertad en vano y vuelven a la calle después de haberse generado una prisión de libertad que no está justificada. Incluso la medida de la repatriación a través de estos centros se hacen unas condiciones que pueden ser muy mejorables. En todo caso, nosotros pensamos que la forma de acoger a las personas migrantes no debe ser en un centro de privación de libertad, sino siempre en espacios abiertos de acogida, donde se las acompañe y se les dé una respuesta diferente a la penal. Sí, y esto no ocurre solo en España, también en Italia, por ejemplo. Una ONG asegura que la mayoría de los migrantes que llegaron durante el 2017 fueron maltratados en Italia. Entonces, ¿qué medidas se podría adoptar para cambiar todo el sistema europeo? Claro, lo primero que hay que reflexionar es sobre cuál es la respuesta que Europa, y en concreto nuestro país y nuestras ciudades, quiere dar a las personas que emigran. Vienen de una sociedad, de una situación de origen, o bien de violencia o de mucha precariedad, de privación de las primeras necesidades, y la respuesta que queremos darle, ¿cuál es? Nosotros pensamos que la respuesta tiene que ser de acogida. Entendemos que hay que generar unos espacios, hay que generar una serie de procedimientos para acoger a las personas migrantes, pero que nunca deben pasar por la privación de libertad, aunque estas personas se encuentren en situación administrativa irregular. Eso se trata de un tema más bien de la ley de extranjería, que tiene que ser la administración la que tiene que reflexionar sobre cuáles son los procedimientos a realizar, pero nunca privar de libertad, nunca penalizar a la persona migrante, que lo que quiere es buscar una vida mejor, buscar un trabajo, integrarse en una sociedad para poder salir de una situación de precariedad. Entonces, lo primero es ser muy críticos con espacios de privación de libertad. Y además, una vez que se les priva de libertad, vigilar mucho cuáles son las condiciones de estos internamientos y bueno, cuáles son su situación en estos lugares. Repasamos más noticias ahora en nuestro formato en breve. En el municipio mexicano de Acapulco, 11 personas murieron tras un doble enfrentamiento entre la policía y grupos armados. Según el reporte, primero la policía comunitaria cargó contra varios hombres armados. En el enfrentamiento, 5 comunitarios y 3 agresores murieron. Varias horas después se produjo otro choque, ahora entre la policía comunitaria y los agentes estatales, que se saldó con 3 víctimas mortales. Más de 35 patrullas llegaron al lugar de los hechos para garantizar la seguridad. Al menos 51 personas han resultado heridas en un terremoto en una provincia al oeste de Irán, según las autoridades locales. Hasta el momento no se reportan fallecidos. El sismo alcanzó una magnitud de 5,1 en la escala de Richter. En el lugar del desastre trabajan los equipos de emergencia y la Media Luna Roja. El fenómeno ocurrió en la misma región que fue devastada por un movimiento telúrico en el mes de noviembre. En aquella ocasión, 600 personas murieron en el siniestro. Al otro lado del Atlántico, en España, una fuerte nevada ha dejado a centenares de coches atrapados en la carretera entre Madrid y Segovia. Las autoridades han cerrado el acceso a la vía y han comenzado las tareas de rescate. Los testigos apuntan a que no disponen de agua o combustible para permanecer ahí durante varias horas.